Buenas tardes, soy su profesor de macroeconomía, Marco Jagua, y en esta oportunidad quiero referirme a algunos detalles de una medida que en nuestro curso va a ser muy relevante, que es la medida del PIB a través del gasto. Como ustedes observan acá, estas son las componentes del gasto que nosotros consideramos en la medida del PIB. La más obvia de todas, por cierto, es el consumo de los hogares. Ahí consideramos todos aquellos aspectos que se relacionan con el consumo de bienes durables, no durables y los servicios. Entonces pensemos en esta medida cuando queremos capturar la métrica del PIB, que es el valor, ¿no es cierto?, de toda la producción de un país. ¿Cómo tendríamos que tratar, por ejemplo, la compra de las viviendas residenciales? Para esos efectos, las incorporamos en el ítem de inversión. Entonces, en el ítem de inversión, acá consideramos parte de lo que compran los hogares, pero que se refiere a las viviendas, que es un bien durable. Y aquí entonces aparece una primera distinción. Cuando los hogares utilizan viviendas y estas viviendas no son de su propiedad, las contabilizamos en el consumo de los hogares, pero lo hacemos a través de una imputación. Es decir, si los hogares viven en sus viviendas propias, lo consideramos como imputación. Si los hogares pagan un arriendo por los servicios habitacionales, contabilizamos el arriendo. Esto para mostrarles que la compra de vivienda no tiene que ver con aquello que periódicamente, ¿no es cierto?, consumen los hogares por los servicios habitacionales que estas viviendas proporcionan. Por eso es que la compra de vivienda las tenemos que incluir, ¿no es cierto?, acá en la inversión residencial. Pensemos ahora en todo lo que son la infraestructura que utilizan las empresas, los edificios corporativos, las, mm, las infraestructuras de las fábricas, etcétera. Lo mismo que realiza el gobierno, toda la construcción de carreteras, etcétera. Bueno, esto toda es la inversión en el stock de capital y lo consideramos aquí también en el ítem inversión. Otro ejemplo interesante es el de las máquinas y equipos. Los hogares y las empresas compran máquinas y equipos. Pongamos el ejemplo de una lavadora. Los hogares compran lavadoras y los vamos a considerar en el consumo de bienes durables. Sin embargo, cuando esas mismas lavadoras son compradas por empresas que prestan servicios, por ejemplo, de lavandería, las contabilizamos en la inversión, porque forman parte justamente de los bienes y equipos que utilizan estas lavanderías para prestar sus servicios. Cuando los hogares utilizan los servicios de empresas de lavado de ropa, de lavanderías, en el precio que los hogares pagan por esos servicios está incluido, ¿no es cierto?, el costo de capital de esas empresas, el costo de oportunidad de tener esos equipos y usarlos para prestar esos servicios. Pero no está incluido lo que costaron esos equipos. Por lo tanto, necesariamente tenemos que incluirlos en la inversión que forma parte de la producción de bienes y servicios durante un periodo determinado. Si no, no podríamos rescatar esa producción en la métrica del PIB. Otro elemento adicional que utilizamos y que contabilizamos en el gasto agregado es la variación de existencia. Y aquí entonces aparece un detalle interesante. Todos los bienes y servicios que consumen los hogares se realizan en un periodo determinado. Pero hay producción que en ese periodo determinado finalmente no llega a ser comprada por algunos de los hogares de la economía. Y en ese caso queda acumulada en ese periodo. Si nosotros no la incluyéramos en esta medida, de nuevo estaríamos subestimando la producción. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que considerar esa parte de la producción que no fue contabilizada en el consumo y para hacerlo incorporamos el ítem de variación de existencias. En cada periodo contabilizamos lo que se acumula de existencia y obviamente descontamos aquello que se reduce de existencias para incorporarlo, ¿no es cierto?, en esta métrica. De nuevo,
Si eso no lo hiciéramos, estaríamos subestimando la producción por el hecho que no formaría parte del consumo de los hogares. Entonces, ahí tenemos tres aspectos fundamentales en el ítem de inversión que tenemos que contabilizar, porque si no lo hiciéramos, estaríamos subestimando la medida de la producción a través de la medida del el gasto. Después tenemos el gasto de gobierno. Y aquí también un detalle importante a considerar en el gasto de gobierno. En el gasto de gobierno incluimos todas aquellas partidas que tienen su efecto en el mercado de bienes, es decir, es gasto del gobierno a cambio de la prestación de bienes y servicios. El presupuesto de la nación y por lo tanto lo que forma parte del presupuesto nacional y que efectivamente gasta el gobierno, obviamente es mucho mayor de aquello que se transforma en bienes y servicios. Un ejemplo concreto: si el gobierno compra partidas de vacunas para implementar un programa de vacunación, eso forma parte del gasto de gobierno que tiene como contrapartida, en este caso, un bien en particular. Cuando el gobierno gasta para prestar servicios médicos en los hospitales públicos, en los consultorios, de nuevo tiene como contrapartida la prestación, en este caso, de un servicio. En cambio, cuando el gobierno gasta y ese gasto consiste en realizar una transferencia a los hogares, por eso surge el ítem de las transferencias, ese no tiene como contrapartida un gasto, un bien o un servicio. Lo tendrá seguramente cuando esos hogares que se vieron beneficiados por ese bono, ¿no es cierto?, lo transformen en un consumo. Fíjense que si lo contabilizáramos por una parte en el gasto de gobierno y por otra parte en el consumo, entonces finalmente tendríamos una doble contabilización. Aquí entonces se muestra que cuando consideramos el gasto de gobierno, solamente tenemos que considerar aquel gasto que tiene como contrapartida una prestación de un bien y un servicio. Estos son algunos aspectos que quería acá recalcar porque forman parte de los elementos que cuesta más incorporar a los estudiantes cuando vemos esta medida contable del PIB. Bien, nos veremos en una próxima cápsula donde detallaremos algunos otros aspectos del curso.